¿Qué pasaría si te dijera que existe una planta que produce más proteína por metro cuadrado que un corral de ganado, que crece prácticamente sin agua, sin fertilizantes, sin pesticidas y que además fija nitrógeno en el suelo dejándolo más rico de lo que lo encontró? Suena a ciencia ficción agrícola, pero es completamente real. Se llama Leucaena leucocephala, conocida popularmente como guaje, guaxin o leucaena. Y hay algo más que debes saber desde el principio. Cuando los colonizadores españoles llegaron a América y vieron lo que los pueblos originarios hacían con esta planta, intentaron limitar su expansión porque amenazaba el modelo de agricultura que querían imponer. Hoy, siglos después, esta planta sigue siendo una de las grandes ignoradas de la agricultura moderna, aunque los datos científicos son absolutamente contundentes a su favor. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Vamos con los números reales. Porque en agricultura, los números son los que mandan. Una hectárea de praderas ganaderas, bien manejadas en México, produce aproximadamente entre 50 y 80 kilogramos de proteína animal por año. Eso es lo que te da la carne bovina convencional en el mejor escenario posible, con toda la inversión en agua, forraje, veterinarios y tierra que eso implica. Ahora bien, una plantación de Leucaena leucocephala en condiciones tropicales o subtropicales puede producir entre 15.000 y 20.000 kilogramos de materia seca por hectárea al año. De esa materia seca, entre el 20 y el 30% es proteína bruta de alta calidad. Eso significa que una sola hectárea de leucaena produce potencialmente entre 3.000 y 6.000 kilogramos de proteína por año. Incluso si tomamos el número más conservador, estamos hablando de entre 37 y 75 veces más proteína por unidad de superficie que la ganadería convencional. La diferencia es tan brutal que resulta difícil de creer, pero está respaldada por estudios del CIMO-IT, del CIAT, de la FAO y de decenas de universidades agrícolas en todo el mundo tropical. Pero antes de hablar de todo lo que esta planta puede hacer hoy, necesitamos entender qué es exactamente y de dónde viene. La Leucaena leucocephala es una leguminosa arbustiva o arbórea nativa de México y Centroamérica. Los pueblos originarios de Mesoamérica la conocían y la cultivaban desde hace al menos 3.000 años antes de la llegada de los españoles. Las semillas maduras se comían tostadas o hervidas, igual que los frijoles o el cacahuate. Las hojas tiernas se consumían como verdura, ricas en vitaminas A y C, en hierro y en calcio. Los brotes jóvenes se fermentaban para hacer condimentos. Las vainas verdes se usaban como forraje de alta calidad para el ganado. Los mayas cultivaban leucaena en sistemas agroforestales sofisticados, combinándola con maíz, calabaza y chile, aprovechando su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico para fertilizar los cultivos vecinos. Cuando los españoles llegaron, encontraron que estas comunidades no dependían de animales de carga ni de grandes extensiones de tierra limpia para alimentarse. Tenían sistemas productivos verticales, altamente eficientes, y la leucaena era uno de sus pilares fundamentales. La historia del intento de supresión de esta planta está documentada, aunque de forma fragmentada, en crónicas coloniales y en estudios etnobotánicos modernos. Los colonizadores necesitaban que los pueblos indígenas dependieran del modelo agrícola europeo, grandes extensiones de monocultivo, uso de bueyes para arar, importación de trigo y cebada. Un sistema alimentario autosuficiente basado en plantas locales como la leucaena era incompatible con ese proyecto de dependencia económica. No se prohibió formalmente con un decreto real, al menos no uno que haya sobrevivido hasta nuestros días, pero sí hubo una sistemática marginación del conocimiento indígena sobre esta y muchas otras plantas. Los frailes que documentaban la botánica americana a menudo ignoraban o subestimaban las plantas alimenticias locales. Durante siglos, el conocimiento sobre la leucaena quedó confinado a las comunidades rurales más aisladas, transmitido de boca en boca, fuera del radar de la ciencia occidental. La redescubierta científica de la leucaena llegó a finales del siglo XX. En los años 1970 y 1980, cuando el mundo comenzaba a tomar en serio las crisis alimentarias y ambientales, investigadores del Centro Internacional de Investigación en Agroforestería, hoy conocido como World Agroforestry, empezaron a estudiar sistemáticamente las propiedades de esta planta.
Los resultados los dejaron sin palabras. La leucaena tenía todas las características de la planta ideal para zonas tropicales y subtropicales: tolerancia a la sequía, capacidad de crecer en suelos pobres y ácidos, crecimiento rápido, altísima productividad de biomasa y proteína, y además la capacidad de mejorar activamente el suelo que habita. En 1977, el National Academy of Sciences de Estados Unidos publicó un informe sobre la leucaena que la llamó explícitamente como una de las plantas más útiles del mundo para el trópico. En la década de 1980, se convirtió en la planta agroforestal más estudiada del planeta. Hablemos ahora de uno de sus poderes más importantes y menos conocidos: la fijación biológica de nitrógeno. El nitrógeno es el nutriente más limitante en la agricultura. Sin nitrógeno, las plantas no crecen. Por eso los agricultores modernos gastan enormes cantidades de dinero y energía en fertilizantes nitrogenados sintéticos. Fabricar una tonelada de urea, el fertilizante nitrogenado más común, consume el equivalente energético a 2.000 litros de petróleo. Es una industria que mueve cientos de miles de millones de dólares al año y que emite cantidades masivas de gases de efecto invernadero. La leucaena, como todas las leguminosas, vive en simbiosis con bacterias del género Rhizobium que se instalan en nódulos en sus raíces. Estas bacterias capturan el nitrógeno gaseoso del aire, que constituye el 78% de la atmósfera, pero que las plantas no pueden aprovechar directamente, y lo convierten en amonio, una forma que las plantas sí pueden absorber. Una hectárea de leucaena bien establecida puede fijar entre 100 y 500 kilogramos de nitrógeno al año directamente del aire, de forma completamente gratuita. Para contextualizar, esa cantidad equivale a aplicar entre 200 y 1.000 kilogramos de urea por hectárea anualmente, sin gastar ni un peso. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay otro elemento que convierte a la leucaena en una planta extraordinaria para el agricultor inteligente: su velocidad de crecimiento. Bajo condiciones favorables de temperatura y humedad, una leucaena puede crecer entre 2 y 4 metros de altura en su primer año. Se poda agresivamente, se corta a 50 o 60 centímetros del suelo y en pocas semanas ya está rebrotando con vigor. Esta biomasa cortada, rica en nitrógeno, se puede dejar sobre el suelo como mulch verde, que al descomponerse aporta nutrientes, mejora la estructura del suelo, retiene humedad y suprime malezas, o se puede usar como forraje fresco de altísima calidad para cabras, ovejas, vacas y cerdos. Los ganaderos que incorporan leucaena a sus sistemas reportan consistentemente mejoras en las tasas de conversión de sus animales, reducción en costos de alimentación y mejoras en la condición corporal del ganado. El CIAT documentó en ensayos en Colombia que vacas alimentadas con leucaena como complemento proteico en la época seca aumentaban su producción de leche entre un 20 y un 40% comparado con vacas alimentadas solo con pasto. Ahora bien, es necesario hablar de un tema delicado. La leucaena contiene un aminoácido llamado mimosina, que en cantidades elevadas puede ser tóxico para los animales no rumiantes y para rumiantes que no han desarrollado las bacterias ruminales adecuadas para degradarla. Esto no es un secreto. Está perfectamente documentado en la literatura científica desde los años 1970. La solución también está documentada. Los rumiantes que pastorean leucaena deben ser inoculados con la bacteria Synergistes jonesi, descubierta originalmente en el rumen de cabras hawaianas que pastoreaban leucaena sin efectos tóxicos. Una vez establecida esta bacteria en el rumen del animal, la mimosina se degrada sin problema y el animal puede consumir leucaena como parte importante de su dieta de forma segura. Para uso humano, las semillas y brotes jóvenes consumidos en las cantidades tradicionales no presentan problemas, especialmente si se someten a cocción o fermentación, procesos que reducen el contenido de mimosina. Los pueblos mesoamericanos conocían esto empíricamente desde hace milenios. El potencial de la leucaena para la seguridad alimentaria global es tan significativo que instituciones como la FAO, el Banco Mundial y el CGIAR han financiado proyectos de investigación y desarrollo en más de 70 países.
En Australia, donde fue introducida como planta forrajera en el siglo XX, hay hoy en día más de 4 millones de hectáreas plantadas con leucaena, principalmente en Queensland, y es uno de los pilares del sistema ganadero tropical australiano. En Filipinas, Kenia, Brasil, India y decenas de países más, la leucaena es una herramienta estándar en los sistemas agroforestales modernos. Pero en México, país de origen de esta planta, sigue siendo prácticamente desconocida para la mayoría de los agricultores urbanos y suburbanos, y marginalmente usada incluso en el campo. Existe una paradoja histórica brutal en el hecho de que el país que domesticó esta planta y la usó durante milenios sea uno de los que menos la aprovecha hoy. Si tienes un espacio disponible, aunque sea un solar pequeño, un borde de parcela o incluso un patio amplio, la leucaena puede transformar tu sistema productivo. Se puede propagar fácilmente desde semilla. Las semillas deben escarificarse antes de sembrar. Se sumergen en agua caliente a 80 grados durante 3 minutos o se raspan ligeramente con lija para romper la testa dura que dificulta la germinación. Después de ese tratamiento, la germinación ocurre en 5 a 10 días. Las plántulas se trasplantan cuando alcanzan unos 15 centímetros de altura. Una vez establecidas, generalmente después del primer año, son extraordinariamente resistentes y requieren muy poca atención. Se pueden plantar en hileras como cortinas rompevientos, como cercas vivas, como sombra para otros cultivos sensibles al sol intenso, o en sistemas silvopastoriles donde conviven con el pasto y el ganado. Pensemos en lo que significa esto a escala humana real. Una familia con acceso a 500 metros cuadrados, el tamaño de un solar urbano promedio en muchas ciudades mexicanas, podría plantar una hilera de leucaenas en los bordes que, además de dar privacidad y sombra, produciría hojas y vainas suficientes para complementar la alimentación de 2 o 3 cabras o una pequeña bandada de gallinas. Esas gallinas o cabras convertirían esa proteína vegetal en huevos o leche, cerrando un ciclo productivo compacto y eficiente. El nitrógeno fijado por las leucaenas mejoraría progresivamente el suelo del solar, aumentando la productividad de cualquier cultivo adicional que se plante en ese espacio. En 10 años, ese suelo sería notablemente más fértil que cuando empezó, sin haber comprado un solo kilogramo de fertilizante, y todo eso a partir de una planta que sus antepasados mesoamericanos ya conocían perfectamente hace 3000 años. El mundo está buscando desesperadamente soluciones a la crisis proteica que se avecina. Para 2050, la FAO estima que la humanidad necesitará producir un 70% más de alimentos para alimentar a una población de casi 10.000 millones de personas, en un contexto de cambio climático que hará la agricultura convencional cada vez más difícil y costosa. Las soluciones que los expertos proponen con más entusiasmo: proteína de insectos, carne cultivada en laboratorio, algas marinas, tienen todos sus méritos pero también sus limitaciones y complejidades. Mientras tanto, una planta que ya existe, que ya funciona, que ya tiene milenios de uso comprobado, que no necesita tecnología de punta ni inversiones millonarias, sigue esperando en los márgenes de la agricultura moderna a que alguien tenga la inteligencia suficiente para redescubrirla masivamente. Esa planta es la leucaena, y el hecho de que no la conozcas más que en este momento dice mucho sobre cómo funciona el sistema de distribución del conocimiento agrícola en el mundo. La próxima vez que escuches hablar de crisis alimentaria, de ganadería insostenible, de suelos degradados o de costos crecientes de los fertilizantes, recuerda este video. Recuerda que existe una planta nativa de México que produce más proteína por metro cuadrado que cualquier sistema ganadero convencional, que fertiliza el suelo en lugar de agotarlo, que crece en condiciones donde otros cultivos fracasan, y que fue marginada durante siglos por intereses que no eran los de los agricultores ni los de las comunidades que dependían de ella. El conocimiento está disponible, las semillas están disponibles, lo que falta es la voluntad de recuperar lo que siempre fue nuestro. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.